Buenos días. Hola. Hoy en Espacio Conversa entrevistamos a Guillermo Rendueles, psiquiatra. Guillermo, me gustaría saber, antes de nada, cómo llegaste a la psiquiatría. Pues yo estudié medicina en Salamanca y bueno, siempre tuve una cierta duda en estudiar humanidades o estudiar psiquiatría. Estaba muy influido aquí en Gijón por un profesor que fue mi maestro, así que fue pues secretario de la CNT y así una especie de profeta que se llamaba José Luis García Rúa. Y era muy amigo también de un profe de letras de allí, Agustín García Calvo, muy Mm, conocido y eso. Entonces estudié medicina un poco porque me gustaba la medicina, pero esas dos orientaciones, esos dos maestros así un poco de vida, Agustín García Calvo y José Luis García Rúa, me orientaban hacia lo más de humanidades que dentro de mm, medicina. Y empecé a psiquiatría, me hizo mucha gracia las prácticas de psiquiatría allí en un manicomio de esos como del siglo XIX, divertidísimo, con un catedro que se llamaba Llavero. Y por un lado me fascinó y por otro lado me pareció que era un espacio donde se podía cambiar radicalmente todo. mm, Era un manicomio, ya digo, que es a la parte aparentemente divertido, pero terrible. Por ejemplo, había una lista de los electrochoques que había que hacer cada mañana, que íbamos los alumnos internos y los enfermos con un aparato de electrochoques. Yo creo que las listas las hacían las monjas, que eran las que de verdad mandaban allí. Y un día el que llevaba el aparato estaba en la lista y se puso allí a que le diésemos el electrochoque. Entonces me pareció, bueno, que aquello era un espacio, se estudiaba psiquiatría en quinto ya, cuando estabas acabando medicina, mm, que era un espacio que había que cambiar y por otro lado no me atraía demasiado otros aspectos de la medicina y entonces un poco fue una implicación así por un lado teórica con estos un mm, poco profesores que fueron muy importantes en mi biografía y por otro lado la práctica aquella de los manicomios antiguos que mm, eran a la vez, ya digo, pues muy atractivos y a la vez horribles, ¿no? Quiero decir que mm, se daban electrochoques así sin mucho ton ni son, pero tampoco eran espacios así tan brutales como son los de ahora, ¿no? Era todo así como muy anacrónico, como muy del siglo XIX, muy... mm, Y luego tuve un contacto con Carlos Castilla del Pino que ya fue el decisivo, ¿no? Empecé a ir a seminarios con mm, Carlos Castilla del Pino y bueno, establecí una relación así un poco también de maestro-alumno. Yo mm, escribí el prólogo de uno de los tomos de sus obras completas y ya me enganché un poco la psiquiatría por mm, ese camino. Para la práctica manicomial, el humanismo dentro de la medicina y definitivamente Castilla mm, del Pino, que a la vez era eso, psiquiatra, miembro del PC, ¿no? de la mm. resistencia antifranquista, que para mí fue también importante. Hablas de cambio, ¿no? Esa necesidad de cambio, un poco lo que te encuentras en el hospital, en el psiquiátrico de Oviedo, ¿no? Cuando haces Sí, así cuando yo la, oí otra la vez. residencia. A nivel más, más global, ¿no? Más de, había un movimiento de antipsiquiatría, ¿no? Que no sé si aquí en Asturias se llegó a materializar de alguna manera o... Sí, yo empiezo la residencia en Oviedo, en el psiquiátrico de Oviedo. El Hospital General de Asturias era un modelo, junto con Pamplona, eran los dos hospitales así un poco que trataban de imitar a los hospitales americanos, eran los dos mejores hospitales seguramente del país. Una fracción del franquismo que era el Opus que intentaba así modernizar aquello y eso. Debe intentar modernizar un manicomio. Los manicomios españoles de aquella época eran raros en Europa, porque en Europa la experiencia de la eugenesia, tanto la nazi como la democrática, habían dejado diezmaos, no había manicomios como aquí. Aquí el franquismo, curiosamente, protegió de la peste nazi un poco los manicomios en el sentido de que las órdenes religiosas dijeron que no se tocaba un pelo a ningún enfermo psiquiátrico. Entonces,
Los manicomios españoles eran disparatadamente grandes. Oviedo, cuando yo voy al psiquiátrico, tiene 1.200 camas, 1.200 enfermos en una población relativamente pequeña. Entonces, por un lado, es un psiquiátrico en el que han traído psiquiatras de media Europa, no, de medio mundo. El director es canadiense, Montoya, toda la gente se ha formado en el extranjero, en esa política un poco de Opus Dei, de crear una psiquiatría modelo, ¿no? Todo muy tecnificado. Estuvo Tosquelles, yo hice grupos con Tosquelles en Oviedo, porque la mujer de Tosquelles, que ahora tiene una exposición en Madrid y eso, la mujer de Tosquelles era de Oviedo y nos daba grupos. Y había un intento, por ejemplo, de crear una terapia ocupacional, una laborterapia modelo copiada y dirigida por él. Entonces, en ese universo muy tecnocrático, muy de modernización, llegamos los residentes, ¿no? Los residentes es el primer programa MIR que se establece en España, yo creo, en Oviedo, y teníamos que rotar. Yo roto por el Hospital General también en urgencias y en neurología. Y los residentes cambian un poco ese movimiento tan tecnocrático con las ideas un poco de la antipsiquiatría, ¿no? De la antipsiquiatría, entre paréntesis, en el sentido de que no había forma de que hacer funcionar una institución de 1.200 camas, aquello era imposible, y la única manera de mover aquello era dar altas continuas, crear asambleas de pacientes y eso, ¿no? Un poco esos textos importantes de entonces de Franco Basaglia, de la institución en negación, ¿no? De que es imposible reformar sin democratizar y sin abrir aquello. Goffman también es un libro de Goffman, Internados es también, ¿no? Un poquitín un libro guía de la época. Y luego empieza a haber experiencias así un poco de autogestión por todo el país, fundamentalmente en Cataluña, con Ramón García y eso, ¿no? Entonces, es un poco mi primera experiencia así de intento de cambio institucional, de reforma de una institución que termina, bueno, eso está bien recogido por la historia, como Rosario de la Aurora, ¿no? Que decir, nos echan a todos, a todo el staff, y bueno, hay un movimiento represivo importante. A mí, de hecho, me mandan a una mili bastante traumática a una isla que se llama La Gomera y pues, franquismo un poco toleraba mal aquellas experiencias de cambio y eso, ¿eh? Pero Oviedo sí es mi primera experiencia con intentar influir en esa, intentar cambiar de forma radical aquel manicomio que yo había visto en Salamanca y que curiosamente, aunque parecía que eran las mejores condiciones, los mejores psiquiatras reclutados en medio mundo, ya digo, Montoya, que era el director, venía de Canadá, Pepe García, que había sido mi jefe inmediato, venían a menos de Heidelberg, había gente que había estado con Letamendia en Inglaterra, quiero decir, los mejores psiquiatras metidos en aquella institución, los residentes vimos que aquello no cambiaba y tenía poco que hacer. Y provocamos un cambio real en todas esas personas que se sumaron al movimiento. Eso fue lo asombroso del psiquiátrico de Oviedo. Llegamos ahí un poco como bastante exaltados y eso, y en lugar de haber resistencia entre el personal del staff, se unió hasta el punto que cuando nos echan a todos, no echan solo a los residentes, sino que expulsan a todo el staff. Del staff se queda 3 o 4 personas, de 20 y tantos o así que son, ¿no? Que luego se reintegran a Conscio y vamos, nos repartimos por casi todo el país a posteriori, ¿no? Pero un poco es como el movimiento inaugural un poco de la psiquiatría española en cambio, en el que me gusta mucho recordarlo. Cuando nos vemos todavía, los que quedamos, ya se han muerto unos cuantos, los de Oviedo, siempre nos consideramos ahí una especie de núcleo, ¿no? De núcleo fundacional o de familia o algo así. Entraste de lleno a asumir, ¿no? Esas tesis de que la producción de la locura viene, bueno, se deriva un poco de lo que es la institución, el encierro, ¿no? Y sí, ¿no? se hizo ese intento, ¿no? De poder probar esa
Eso, lo esa que un poco, tesis, esa... a mí el texto que me describe mejor eso es literalmente el de Franco Basaglia, que es lo de la enfermedad y su doble, ¿no? Lo que Claro. ocurrió en esos manicomios tenía que ver la locura, pero no era la locura, era el doble de la locura, ¿no? Lo Eso es. que la locura encerrada y la mayoría de los síntomas que había, bueno, había un montón, un pabellón entero de judiciales con unos cuadros catatónicos de esos que yo había leído en los libros, que no se movían de la cama. El etiquetado de pabellón en Cienpozuelos, recuerdo también una experiencia muy gratificante en ese sentido. Había un pabellón de violentos y otro de incontinentes. Entonces había que hacer obras y nos pasamos no sé cuánto los violentos que ibas catástrofe iba a ser para el hospital porque bueno, allí había mucha gente atada con cadenas y eso. Y en el momento que se rompe, ¿no? Que se lo saca del pabellón de violentos, la violencia se minimiza o desaparece, ¿no? Entonces lo que yo percibí allí era la importancia de ese etiquetado, de esa, ¿no? De esa especie de designación de síntomas que doblaban la enfermedad mental. Y ahora cuando el COVID me parece un poco que pasa lo mismo con la vejez, ¿no? La vejez en los geriátricos no es la vejez, es la vejez encerrada, ¿no? Encerrada. Y me lo recordó bastante y me sorprendió que no hubiese esa reflexión ahora, ¿no? Porque La influencia del contexto al final, ¿no? Que es un poco que tal vez no lo tenemos tan en cuenta cuando abordamos la problemática en salud mental. Me parece que puedes, bueno, que has vivido momentos clave en toda la evolución, las últimas décadas, en la evolución de la atención a la salud mental. Sí, te quería preguntar cómo has vivido, qué aprendizaje sacas de toda esa cantidad de hitos, ¿no? El intento de la antipsiquiatría, toda esa, bueno, la resistencia que se puso, toda esa represión, el inicio de una atención comunitaria, el proceso de reforma psiquiátrica, la situación que tenemos ahora, ¿no? Intentando hacer como un continuo. ¿Qué ha pasado en todo? ¿No? Es como un poco la sensación creemos que abolir el encierro es posible, entonces ya no, entonces sí, entonces no, es un poco ese... sí, yo tengo un poco de autoimagen de forjador de derrotas, ¿no? De que en casi todas las peleas que, bueno, alguna no la antimilitar se ganó, los chicos ya no tienen que ir a la militar, pero la mayoría de las aventuras que me he metido, que casi siempre se saldan con derrotas, ¿no? Movimiento ese de reforma de los psiquiátricos. Ahí yo creo que efectivamente los psiquiátricos doblaban la enfermedad mental, pero el movimiento antipsiquiátrico, por lo menos en el que yo participaba, teníamos unas ideas bastante utópicas, que iba a pasar lo mismo, ¿no? Que si salían de una unidad de violentos y dejaban de ser violentos, la salida del manicomio suponía que aquello que llamábamos cronicidad, yo hice la tesis doctoral sobre la cronicidad en psiquiatría, que aquel doblaje iba a aligerar el sufrimiento de la enfermedad mental. Bueno, eso era falso, era una idea falsa que teníamos, ¿no? El movimiento antipsiquiátrico. La enfermedad mental fuera de los psiquiátricos sigue dejando unos deterioros, unos niveles de sufrimiento enormes en la población. Y realmente lo que considerábamos que era patología, que eran las familias, yo era muy de la época aquella, ¿no? Las familias esquizofrenógenas, las madres controladoras, etcétera, que era falso, ¿no? Que era un mito y que realmente el único apoyo que tienen el principal apoyo que tienen los pacientes mentales, por desgracia, es su familia y no merecían desde luego aquel juicio, ¿no? Por un lado del movimiento aquel de reforma, esa conclusión que saco es que había un exceso de optimismo, como casi todos los proyectos en esos que participé, ¿no? Yo luego ya no trabajo en centros hospitalarios, empiezo a trabajar fundamentalmente en centros de salud mental. Y ahí lo que también observo es que aquel proyecto de una psiquiatría social basado, ¿no? En la comunidad
pues también es un fracaso, ¿no? Lo que hay ahí no es que el pueblo sano atienda al pueblo enfermo, que haya unas redes comunitarias, una redistribución del sufrimiento, sino una psiquiatrización forzada, ¿no? De los malestares. Una sociedad en la que se titula del bienestar, pero es una sociedad de los malestares, y esos malestares acaban en ese contexto que tú decías, psiquiatrizado, ¿no? En lugar de buscar la causa del insomnio, de las angustias, de los malestares en los medios naturales, se los etiqueta de salud mental y se buscan soluciones técnicas, ¿no? Lo cual provocó eso en los últimos tiempos en salud mental, en el centro de salud mental donde yo trabajaba, que es una barriada de aquí de Gijón, y con la población muy envejecida, era más normal tomar Orfidal que no tomarlo. La población mujer mayor de 60 años de ese barrio, lo normal era tomar algún ansiolítico y lo anormal era no haber participado, ¿no? Entonces, aquel movimiento que también, vamos, yo teoricé o escribí o propagué de psiquiatrización, de que la vida cotidiana había que vivirla en términos más comunitarios, pues también fue un fracaso bastante rotundo, ¿no? Entonces soy mal profeta, o mis palabras deben valorarse desde esa conciencia de proyectos fallidos, de utopías, ¿no? De utopías más o menos fallidas que no me gusta ocultarlo, ¿no? Ah, Esos triunfadores que van de pues yo acerté en todo y yo no acerté en casi nada. te voy a preguntar qué has conseguido en todo este por girar del derrotismo a ese optimismo, ¿no? De qué cosas hemos conseguido en este tiempo. ¿Qué cosas has conseguido, Guillermo, en este tiempo? A ver, yo creo que la despsiquiatrización de los manicomios fue importante, ¿no? Ahora no hay aquellos monstruos. Los manicomios que eran unas instituciones tan totales en que llegabas a lo mejor por una chorrada. Yo recuerdo cuando empecé a leer historias de crónicos. ¿Por qué llegaste al hospital? Pues cogí, maté una vaca porque me sentía mal y llegué al mal. ¿Y cómo no saliste? "Ah, mi familia dejó de venir y aquí me quedé, ¿no?" Luego había un montón de judiciales que no salían nunca. Los judiciales, su señoría mandaba un oficio que está loco, que se quede ahí y cuando esté sano me avisa, teniendo en cuenta que no vuelva a reincidir, porque bueno, no salía ni el tato porque nadie mandaba un oficio, ¿no? Yo creo que eso en principio se ganó esa pelea, ¿no? Hoy, aunque los pesimistas dicen que el mismo número de camas que se cerraron en los hospitales psiquiátricos están hoy en las cárceles, ¿no? Literalmente, alguna director general de prisiones pidió más subvención para las cárceles diciendo que la reforma psiquiátrica había ocasión. Pero no, yo creo que eso ha sido un éxito general. La visión del estigma, ¿no? Que tratáis mucho en el grupo 5 y eso, el tratar de quitar estigma a la enfermedad mental, yo creo que eso se ganó también, aunque ocasionó lo contrario, ¿no? Esa falsa esperanza que en la psicología, en la psicoterapia, en lo profesional está la solución a los malestares. Pero yo creo que eso fue un avance importante. Y luego yo creo que parar un poco la farmacolización, el que se confíe completamente en los fármacos en salud mental, en desbiologizar un poquito, aunque yo creo que los que tienen más éxito en psiquiatría son la psiquiatría biológica sin duda, pero parar ese proceso que yo creo que es completamente falso de que la solución a los problemas de salud mental están en los fármacos, también fue si no un triunfo, por lo menos un límite, un limitar a ese avance de la farmacología, ¿no? Eso sería un poco Sí. los pocos éxitos. A mí me parece un éxito grandísimo, Guillermo, el haber señalado esta idea, ¿no? De que podemos mejorar la vida de las personas a través de esa identificación de síntomas, pues manejarlo todo a través del fármaco, ¿no? Que en definitiva simplemente el hacer ese señalamiento, esa insistencia, ¿no? En que la vida está afuera, hay que
¿no? Tratar de tener una vida buena, hay que tratar también con esos contextos de vida, ¿no? Que son más inhóspitos, que generan esos malestares. No sé si es demasiado utópico, yo también me reconozco como optimista, ¿no? A veces impaciente, ¿no? No sé cómo podríamos hacer para seguir recorriendo esa senda, ¿no? Que no nos dejemos llevar por el derrotismo de la psiquiatrización. No, vamos, yo creo que el derrotismo bueno, eso de Gramsci, ¿no? De que frente al pesimismo de la razón, ¿no? El optimismo del corazón, que sigue siendo absolutamente válido, ¿no? Y en este momento yo creo que simplemente se trata de explicitar cómo está el nivel de fuerzas. Las grandes compañías farmacológicas yo creo que ya han tirado la toalla, curiosamente, en el aspecto de investigación. No hay fármacos, de hecho, nuevos, de psicofármacos así realmente nuevos, como fue el Prozac, como fueron el Risperdal, todos esos. Yo creo que la industria farmacéutica se ha dado cuenta ya de que no es la solución a los sufrimientos y ya invierte poco en investigación o nada desde el final de los proyectos estos del genoma y la búsqueda del genoma y eso prácticamente no hay. En cambio, los comerciales de las farmacéuticas se están hinchando a vendernos cosas ciertamente anacrónicas, ¿no? Yo creo que si la población supiese de verdad que es una prescripción de fármacos a ciegas que se usan completamente fuera de ese contexto, que buscaría otros cambios, ¿no? Que la palabra mágica ahí es cambio. ¿Crees que podría ser una vía, Guillermo, el empezar a preocuparnos un poquito más de lo que es la historia, de cómo hemos ido evolucionando en la atención a salud mental y que todo eso esté a disposición de gente fuera de los circuitos, digamos, más profesionales, más clínicos, ¿no? Que podamos ir abriendo para que haya una mayor conciencia de cómo es el manejo, ¿no? De los malestares? Sí, no, yo creo que la locura, el interés por la locura es un interés que ya desde el romanticismo dice que, aparte de lo que tenga de enfermedad, ¿no? La locura dice verdades, ¿no? Sobre lo que es la esencia de lo humano, cómo criarnos, cómo querernos, cómo hacer duelos, ¿no? Que de alguna forma el psiquiatrizar, el decir que eso son puras técnicas que tenemos que manejar los profesionales, yo creo que es el gran error de la posmodernidad, ¿no? La posmodernidad un poco es que yo creo que ha abandonado todas esas fuentes de saber y se ha dedicado a unas personalidades, a mi juicio, muy narcisistas, ¿no? El cambio, yo creo, de la psicopatología del siglo pasado a este es esa especie de narcisismo que solo se fija en lo concreto de las técnicas de cómo tratar una fobia o cómo tratar los problemas de alimentación. Entonces yo creo que esos viejos saberes que serían importantes recuperarlos y divulgarlos, ¿no? Que yo creo que esa es la gracia de entrevista como esta que estamos teniendo, ¿no? Si de alguna forma eso que permanece en los márgenes, que parecen ideas así muy del siglo pasado, si son aprovechables para parar ese otro proceso, ¿no? Porque el otro proceso es que todo el mundo va a ir al psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Como siga esa progresión de la psiquiatrización y la psicologización. Lo que yo contaba de Pumarín, que todas las mujeres mayores de 60 toman Orfidal, se va a generalizar, ¿no? Y a mí eso me parece tremendo. ¿Crees que hay esperanza para Perdón. cambiar? ¿Crees que hay esperanza para cambiar eso, Guillermo? ¿O cómo Estamos otra vez podríamos, en el dilema. cómo podríamos hacer para... Yo creo que hay que perseverar, ¿no? Un poco en las verdades del barquero y esperar, ¿no? A cómo se elaboran. Yo creo que el momento del COVID fue un momento, ¿no? Para eso que llamaba Pascal el buen uso de las enfermedades, ¿no? Pascal tiene un pequeño texto de que las enfermedades son buenas para pensar, ¿no? Y aquel encierro yo creo que fue bueno para pensar.
pero que fue inútil o fue poco fértil para ver qué cambios hacían falta, ¿no? Pero durante el encierro vimos lo que era importante, lo que no era importante, ¿no? De hecho, se paró la inmensa mayoría de las actividades productivas y todos seguimos viviendo, ¿no? Exactamente igual. Las familias se juntaron, durante el encierro disminuyeron radicalmente el número de suicidios, ¿no? Llevaron la peor parte los viejos, como decía antes, pero yo creo que ese momento en el que estamos viviendo ahora, como que hay dos líneas, una la mala, que yo creo que es la que estamos cogiendo, que es un poco decir, bueno, sujetos frágiles, chiquillos que tienen riesgo de suicidio, angustias, ¿no? Los viejos que sigan encerrados en sus geriátricos, o la buena, que sería un poco separar, ¿no?, las falsas necesidades de las necesidades reales, limitar un poco los consumos y volver otra vez a gestionar, ¿no?, aquello que todo el mundo sabía, que era cómo comer, ¿no? Los trastornos de la alimentación son un fenómeno realmente nuevo, cómo hacer duelos, ¿no? Todo el mundo tenemos que pasar penas, cómo gestionar, ¿no?, el malestar ese generalizado. Entonces yo creo que se trataría de perseverar en esas actitudes antifarmacológicas, de perseverar un poco en la necesidad de los grupos naturales, de, ¿no?, comer otra vez, ¿no?, en grupo, en familia o como se pueda, y no coger la vía de la tecnificación, tanto por la vía farmacológica como lo de profesionalizar, ¿no?, que todo el mundo para sus malestares recurra a profesionales en lugar de a redes de amigos, a redes, ¿no?, de amores. Pues yo creo que sería un poco en el dilema que estamos, ¿no? La deriva parece un poco mala en ese sentido de que parece que ese buen uso que decía Pascal que no se cumplió, que estamos un poco en ese periodo como esos puercoespines, ¿no?, que ni pueden estar muy juntos porque se pinchan, ni pueden estar muy separados porque se hielan. Un poco estamos elaborando mal, ¿no?, esas necesidades. Yo creo que tendríamos que juntarnos más, volver a las redes más, ¿no? No sería un pensamiento muy anacrónico, volver un poco a las redes de amigos, de afectos, de cuidados mutuos, ¿no?, que había un poquitín en la premodernidad, ¿no? Yo creo que es absolutamente necesario el aprender, y esta pandemia yo creo que ha sido un motivo de aprendizaje grande, esas cuestiones que llamas buena vida, ¿no?, lo que es la buena vida, el estar bien, el cuidarse y sobre todo restituir esas redes naturales de apoyo, que en definitiva es hacia donde nos dirigimos cuando hacemos una práctica comunitaria, cuando centramos, ¿no?, nuestros esfuerzos en la comunidad. ¿Cómo ves ahora esta práctica comunitaria que se está haciendo? Yo veo que hubo una catástrofe de ese modelo, ¿no?, que fueron esa sociedad líquida de Bauman, que yo comparto ese análisis, ¿no? Los grupos naturales explotaron, la familia, ¿no? Cuando en la anterior crisis de 2008 algún sociólogo de esos de los grandes americanos vino a España y vio lo que había, que creyó que iba a haber una catástrofe. Y una catástrofe afectiva, que vamos, también lo pasamos bastante mal, pero no hubo la catástrofe que preveían, porque en España seguían de alguna forma lo que él llamaba anacronismos. La familia, ¿no?, la familia en Estados Unidos es completamente increíble que un abuelo con la pensión ayude a los nietos, porque ni siquiera se ven si uno está en la costa este o oeste. Las redes amistosas en España funcionaban, las redes familiares, las redes... La sociabilidad esa mínima que te contaba, él decía, le acompañé yo por Asturias, Mieres va a quedar como una ciudad fantasma. En Estados Unidos, cuando cierran las minas, la gente coge los coches y se va a buscar trabajo. Mieres ha disminuido al cuarto de población, pero sigue siendo una población, no ha desaparecido del todo. Entonces yo un poco creo que en lugar de ser tan modernos, deberíamos aprender a preservar lo que queda, ¿no?, de la buena sociedad esta que comentabas tú, ¿no? Es una familia lo más sólido que haya,
esos calidoscopios familiares, ¿no? Que no se sabe quién es el abuelo del compañero, de la madre de mis hijos. Esa dificultad que tenemos en psiquiatría o en psicología muchas veces para hacer un árbol genealógico, que antes era, ¿no?, el primer modelo y que ahora es complicadísimo porque un poco limitar eso, ¿no? Volver un poco... Ahora que hemos estado hace poco en lo de conmemorar la prevención del suicidio, los planes estatales o los planes tecnológicos imitan a lo carcelario, ¿no? Es poner vigilancias, igual que en la cárcel te ponen una sombra, aquí te ponen gente que te vigila. Donde de verdad ha disminuido las tasas así de suicidio, cuando tú comentabas lo del contexto, es cuando se cambian los contextos suicidas. Sigue habiendo suicidios, como sigue habiendo divorcios, pero ahí disminuyen realmente, ¿no? No disminuyen administrativamente por eso de las sombras. Entonces esos modelos, yo creo, de buena vida sería como preservar lo antiguo, insertarlo bien en lo nuevo, luchar contra las sociedades líquidas, contra ese individualismo y ese narcisismo, porque la nueva patología del narcisismo yo creo que sí es evidente, ¿no? Las anoresias, los trastornos en límite, esos chicos, ¿no?, y chicas que se hieren, esos trastornos de la afectividad, yo creo que tienen que ver con una posmodernidad que todavía no sabemos gestionar, ¿no? Yo creo que al final es fruto de aprendizajes que no estamos sabiendo incorporar a nuestra práctica, ¿no? Y efectivamente prácticas muy centrados en la técnica y a veces creo, Guillermo, también muy centrados en el síntoma y muy poco en la causa. Sí, sí, desde luego que abrir el foco y tratar, la palabra clave en la que estamos hablando siempre es contexto, ¿no? Contextualizar todo eso es lo que lo explica, ¿no? La explicación siempre es el contexto, ¿no? Y ya digo que a mí sí me preocupan las nuevas patologías, ¿no? Las nuevas patologías en el sentido que sí creo que estamos asistiendo en los 10 últimos años y después del COVID mucho más, como una agudización de esos trastornos narcisistas, ¿no? Una desaparición de la antigua represión, la aparición así de conductas muy disociativas, diría yo, ¿no? La antigua histeria se transforma ahora en los trastornos de personalidad múltiple, que no es no es un síndrome perfecto de personalidad múltiple, pero sí de incoherencia personal, ¿no? Esas personas que en el trabajo son de una forma, en la calle de otra y en la cama de otra, ¿no? Es difícil juntar esas personalidades. El caso de Aurora, Guillermo, ¿no? Comentabas lo que había Sí. supuesto para ti. Sí, para mí fue una muy agradable sorpresa que una persona tan lista y tan estupenda como Almudena Grandes recogiese una especie de episodio nacional, ¿no? Me parece que las últimas novelas de Almudena Grandes tratan un poco de reconstruir la España de los 40, la España de los 50, la España de los 60, repitiendo un poco lo de Galdós, ¿no? Como grandes frescos históricos. Que cogiese una historia que yo había escrito pues hacía 30 años y que me había interesado mucho, fue un motivo así de satisfacción grande y un motivo que se frustró en parte de retomar esa historia con la enfermedad y con la muerte. Teníamos concertada, de hecho, una presentación en Madrid, Almudena Manuel Desviatillo, sobre psiquiatría del fascismo, justo cuando le diagnostican el tumor de páncreas a ella, que hubo que suspenderla, ¿no? Entonces, por un lado, junto a la satisfacción más o menos personal de que eso que escribes no se pierde absolutamente, yo creo que estaba perdida absolutamente la historia de Aurora Rodríguez, que de alguna forma se recoja, ¿no? Que alguien coja la cita. Escribir historia siempre es dejar citas que a lo mejor alguien coge en la historia. Que Almudena recogiese la cita, la sacase a flote, supuso también la posibilidad de que otras historias, otros hilos sueltos que había alrededor, como por ejemplo el sobrino de Aurora, que es la última visita familiar que tiene Aurora Rodríguez en Cienpozuelos, es la de su sobrino, ya no es un niño prodigio, es un músico ya de prestigio y es el último y tiene una vida fascinante.
pasa la guerra mundial, los últimos días de Hitler, está tocando él en una emisora de Berlín, luego él con su madre, que era una hermana de Aurora muy odiada por ella, Josefina, siguen un curso de la emigración, de esas salidas del mundo nazi que yo no conozco bien, pero van a Irán o Irak, y también es un músico famoso, ¿no? Pues todas esas historias me parece que Almudena haya reactualizado la historia de Aurora, que se posibilita y que a lo mejor alguien coge esos hilos y continúa la historia, y que de eso se trata la vida, ¿no? Dejar citas a ver si alguien tiene interés y las recoge. Guillermo, el panorama que estamos viendo nos plantea un reto profesional importante. Nosotros, la apuesta de trabajo tiene que ver sobre todo con una práctica comunitaria, de trabajo con las comunidades, de trabajo con los barrios, a niveles muy locales donde están situados los recursos residenciales, los recursos ambulatorios, pero es cierto que incluso en esos recursos comunitarios podemos ver que hay un riesgo de institucionalización. ¿Cómo valoras o qué crees que podemos hacer con esos riesgos de institucionar a la gente en recursos comunitarios? Yo creo que la demanda siempre es una demanda individualista, ¿no? Quiero decir que la demanda siempre es de lo mío que, ¿no? No me importa nada lo de los demás, soluciónenme esta anorexia, soluciónenme esta psicosis, prevenga este suicidio, ¿no? Cómo insertar esa demanda que siempre es individual y que siempre exige, pues, burocratizarlo, ¿no? Asegúrenme que vaya bien con lo comunitario, que está en horas bajas. Yo creo que es muy difícil, pero que la clave es convencer a la gente de que burocratizar o dar respuestas exclusivamente técnicas sin un apoyo en la comunidad, que es imposible, ¿no? Quiero decir que un psicótico que va a necesitar ayuda durante toda su vida, o crear redes alrededor de él profesionales, o se burocratiza eso y acaba en un deterioro, ¿no? Entonces, un poco articular la demanda espontánea, que ya digo, es siempre individualista y es siempre exigente de soluciones propias, con los recursos de la comunidad, es un poco otra vez la labor de mediación, ¿no? Que hay que hacer, mediar entre la psicoterapia muchas veces, más que descubrir grandes cosas, es mediar entre recursos. Muchas veces no saben, ¿no? De que tienen pues un primo, un amigo, alguien, y de repente eso te da la solución de un caso que parecía imposible con los medios burocráticos, ¿no? Yo creo que el mal absoluto ahora es el narcisismo, el individualismo, ese egoísmo y el que lleva al cinismo absoluto, ¿no? Todo lo que vaya en contra de esos valores, yo creo que hay que aprovecharlos y no acabar en lo que tú dices, en burocratizar, ¿no? Volver otra vez a institucionalizar es dejar en manos burocráticas, ¿no? Y en soluciones así puramente administrativas los problemas reales, los problemas reales del malvivir y del sufrimiento de la gente. Y eso. Es cierto que hay una demanda muy centrada en el individuo, en ese sufrimiento, en esos malestares, que termina pues, psiquiatrizándose, ¿no? Tal vez no, bueno, tenga que ver con ese malestar, pero ¿crees que puede haber grupos de personas que no hagan esa demanda y no las estamos poniendo el foco, se nos están quedando fuera, cuando a lo mejor sí podrían necesitar nuestra atención? ¿Quién crees que son esos perfiles a los que no estamos viendo y a lo mejor deberíamos ver? Sí, yo creo que cuando yo trabajaba en salud mental pensaba en la sala de espera de los enfermos como un lugar importante para ver lo arcoíris que son las demandas en psiquiatría, ¿no? Había gente en la sala de espera que estaba desde luego bastante mejor que yo, que ese día, que a lo mejor me dolía la cabeza o estaba bastante quemado del trabajo. Y había en cambio gente con los mayores sufrimientos, ¿no? Entonces yo creo que esos mayores sufrimientos, que son prácticamente yo creo que los defectos psicóticos, los defectos pospsicóticos,
los trastornos así de personalidad completamente cronificados y que hacen cuerpo con las biografías, que no tenían sitio allí, ¿no? No tenían sitio en la sala de espera de salud mental. Yo creo que hay que proteger a los más desprotegidos, ¿no? Los defectos psicóticos deben tener siempre abierta esos procesos tan crónicos de depresiones mayores, deben tener cierto privilegio sobre los que tienen mayores recursos. Indudablemente hay que atender a todos, ¿no? No era mi intención que en la sala de espera de salud mental no estuviesen los trastornos alimenticios, que también eran sufrimientos grandes. Pero esos que se quejan poco, ¿no? Muchas veces los niveles de queja no tienen mucho que ver con los niveles de sufrimiento. Entonces, escuchar esas quejas ocultas, ese sufrimiento terrible de esos psicóticos que como tienden al autismo, ¿no? A la falta de sentimiento, aparecen escondidos, yo creo que sería muy importante, ¿no? Tratar de reservarles espacio, protegerlos, no dejar de seguir esas palabras que hablábamos al principio, de laborterapia, de terapia ocupacional, tienen un nuevo significado, hay que crearles, ¿no? Espacios donde trabajen, donde vivan, donde recreen esos vínculos un poco que han perdido. Poner siempre encima de la mesa las cuestiones que destaca siempre, ¿no? De lo que es la dignidad del trato a estas personas, que a veces es verdad que quedan muy invisibilizadas, ¿no? El respeto, que conozcan sus derechos, que reclamen por sus derechos, ¿no? Que es un poco lo que a veces, bueno, pues puede provocar también ese estigma, ¿no? hacia ellos. Ya la última pregunta para ir terminando. ¿Cómo crees que se podrían tratar esos malestares que ves en las salas de espera, que a lo mejor no tienen que ver, o sea, no son de la misma gravedad que estos trastornos psicóticos más graves, pero que están en definitiva en esas salas de espera? ¿Cómo crees que se podrían gestionar esos malestares íntimos que terminan en esas salas de espera? Sí, bueno, un poco en principio aceptando el sufrimiento, ¿no? Yo creo que esa idea que también está muy difundida en algunos ambientes posmodernos de que los pacientes psiquiátricos son freeriders, son gorrones, ¿no? Gorrones afectivos que van a salud mental o que están en todas sus relaciones tratando de buitrear a los demás, que es falsa, ¿no? Yo creo que todo el que se queja en realidad tiene un gran sufrimiento. Lo que pasa es que esos sufrimientos, de nuevo, tenemos que volver a esa palabra de contexto, ¿no? Si busco en salud mental o en las consultas de psicología o psiquiatría soluciones a problemas que no tienen que ver con, que no tienen que ver con lo íntimo o con relaciones que se puedan cambiar, estamos equivocando el fondo, ¿no? Yo escribí algunas cosas sobre el sufrimiento en el trabajo, ¿no? Esos conceptos tan de moda, el burnout, esos procesos que me parece a mí que si se busca soluciones psicológicas a lo que es un problema de relaciones, ¿no? Eso que escribí en un artículo, perdón por citarme, necesito psicólogo, necesito comité de empresa, ¿no? Yo realmente creo que algunos de esos malestares, si se los sacan de contexto, inventamos síndromes, ¿no? Esos síndromes que se describe del burnout, de una fase de acoso, una fase subdepresiva y una fase de abandono, me parece que es radicalmente no falso, sino descontextualizado, ¿no? Y en esa medida me parece importante que recogiendo ese sufrimiento. Yo creo que el que sufre en el trabajo, naturalmente que sufre, naturalmente que a lo mejor hay que darle algún antidepresivo, pero devolverle, ¿no? Devolverle al lugar de origen de ese malestar, de ese sufrimiento, yo creo que sería importante no quedarnos, ¿no? No quedarnos con esos malestares y decir, bueno, no importa cómo sea el trabajo, tú aguanta como puedas ahí, ven a mi consulta que yo con pastillas o consejos te voy a, ¿no? Te voy a rehabilitar. Lo mismo en las familias, ¿no? Muchos de los insomnios, pues no se puede dormir porque no se aguanta, ¿no? a la pareja. Entonces, lo técnico de alguna forma tiene que siempre, a mi juicio,
corresponderse también con esos cambios reales, con esa posibilidad de cambios en las situaciones reales siempre que se pueda. Cuánto de uno, cuánto de otro, pues en cada caso concreto yo creo que es distinto, ¿no? Pero que un poco ahí la palabra mágica sería cambio, ¿no? Nuestras intervenciones psicológicas o psiquiátricas deben en principio fomentar los cambios reales, no el acomodamiento, ¿no?, a esos grupos de sufrimiento, esas situaciones invivibles. Con la violencia un poco, ¿no?, los problemas de violencia de género pasa un poco igual, ¿no? Quiero decir, hay que fomentar la resiliencia, pero desde luego proteger, ¿no?, a quien está sufriendo esas violencias. Lo escolar, yo creo, un poco igual, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento que se están incrementando los recursos en salud mental, ¿no? En Asturias, por ejemplo, parece que se van a contratar 40 psicólogos, que a mí me parece estupendo en las redes de salud mental. Pero si se queda ahí, si los centros de salud mental son como especie de muro de lamentaciones donde puedes ir a lamentarte ¿no?, y seguir todo funcionando igual, hacemos un mal trabajo, ¿no?, si no fomentamos ese cambio, ¿no? Si en cambio somos espacios donde la escucha de la queja o de la demanda se rebota, se vuelve otra vez a su lugar de origen, seremos factores de cambio y lentamente de reversión a lo mejor de esas personalidades que me parecen a mí tan patológicas, del narcisismo, del cinismo, ¿no? Un poquitín por ahí vería yo las posibilidades de cambio. Tomamos esa idea de cambio y cambios fuera, ¿no?, que al final es donde vive la vida, o sea, donde vive la gente, su vida, ¿no?, donde hay que cambiar esas cosas que están mal. Sí, a mí ese libro Cambio, el de Václav, sigue siendo un libro que le recomiendo a los pacientes. Y me parece que uno de los primeros acuerdos que hay que tener en la entrevista concreta con un paciente es, bueno, usted, ¿qué quiere? ¿Cómo le puedo ayudar yo? Y yo le digo, mire, tiene que escoger entre un cambio uno, lo que Václav llama, ¿no?, un cambio de contexto, o un cambio dos, más de lo mismo, menos de lo mismo. Pero me parece que es todavía un libro, a pesar de los años que lleva, muy útil en lugar de los libros de autoayuda y esos libros, ¿no?, que a mí me parecen bastante tóxicos en algunos aspectos. Cambia, me parece todavía un texto importante para los terapeutas e importante también para los pacientes. Sí. Creo que es una tarea pendiente el que desde nuestro ámbito podamos nutrirnos de todo lo que nos da la filosofía, la sociología, no quedarnos tanto con nuestra disciplina, con nuestra disciplina, la antropología, la historia, y para eso tus textos y todo lo que hemos hablado en esta entrevista es un ejemplo para ir recogiendo, ¿no?, esos libros con los que nutrir nuestra práctica, que no sea todo centrado en lo nuestro, ser un poquito más permeables. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido. De verdad te digo que podríamos haber estado hablando muchísimo más tiempo, tenemos que cortar aquí y nada, y agradecerte de verdad Okay. Al contrario, que el agradecimiento es mío, que no tengo muchas oportunidades así de hablar, yo soy poco escuchado y es un placer que poder compartir y que alguien, ¿no? Yo también podía estar hablando, soy como esos charlatanes de feria, o sea que encantado y estupendo, a ver, no sé, y que continúe, que a ver si nos continuamos, como decía aquello del principio de una buena amistad. Eso es. Muy bien. Me quedo con eso. Muchas gracias.